Muy buenos días, usuarios y usuarias, con el permiso de ustedes me estoy quitando en este instante el tapabocas. Buenos días, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM. Bueno, así comienza su programa de hoy jueves 2 de julio, Revolución y Trabajo. Por supuesto, como ya lo dije, respetando los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 por acá, por la señal que recorre la patria. Bueno, llegamos a julio, mes importante, mes de batalla, mes de lucha, mes de victoria del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo. Iniciamos pues el segundo semestre de este año con más fuerza, más disciplina, más patriotismo, preparándonos para una gran victoria electoral, tal como lo anunció el día de ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Indira Alfonso Izaguirre, ¿no? Ella anunció el cronograma electoral y ese cronograma electoral va a culminar el día 6 de diciembre con las elecciones a la Asamblea Nacional, que son las elecciones que corresponden de acuerdo al Consejo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esta es una semana de flexibilización de todos los sectores que se habían incorporado a la vida económica nacional, que retomaron sus actividades en el esquema 7+7, salvo en los municipios y parroquias de 2 estados del país, donde se ha mantenido la cuarentena estricta, radical, como la ha denominado el presidente Nicolás Maduro y la Comisión Presidencial para la lucha contra el COVID-19 que encabeza nuestra querida vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Así llevamos más de 100 días de cuarentena social colectiva, consciente y voluntaria, ordenada por nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro, atendiendo pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Presidencial de la lucha contra el COVID. En momentos en que debemos mantener la producción en alto, pero también utilizando las medidas y protocolos de bioseguridad en todas las entidades de trabajo. El llamado es, como lo decíamos en estos días, una nota enviada a la clase obrera venezolana, una nota de voz que enviamos, y hacer un esfuerzo como lo hemos venido haciendo, donde hemos estado trabajando, produciendo, garantizando los alimentos y medicamentos y otros bienes que necesita el pueblo venezolano para su vida cotidiana. Vamos a seguir haciéndolo, luchando, cuidando de los protocolos de bioseguridad, y vamos a seguir venciendo. Desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo se encuentran laborando las inspectorías a nivel nacional para la defensa y protección de los trabajadores y las trabajadoras. También continuamos con el plan de expansión de los consejos productivos de trabajadores, los CPT, la conformación de los cuerpos combatientes de la clase obrera. Agradecemos pues por este espacio radial a la directora general de RNB, Isbemar Jiménez, y a todo el equipo que la ha acompañado durante estos días, estas semanas, estos meses de pandemia y de cuarentena social. En la producción de Revolución y Trabajo está Luz Bracamonte, en las redes sociales está Eliomar Salcedo, en la cámara para el YouTube, Duarnel Achique, en la logística, Eduardo Rivero, y quien tiene el placer de saludarle, su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Estamos activos a través de las redes sociales, en Twitter, @Eduardo Piate 2 y @MinTrabajoVE. En Instagram, @EduardoPSV y @MinProceso Social de Trabajo. En Facebook, Eduardo Piñate Cuenta Full. Y en Mastodon, @Eduardo Pinate S y @MinProceso Social Trabajo VEN. Y por nuestro canal de YouTube, Mi Proceso Social de Trabajo, donde podrán ver en video los programas de Revolución y Trabajo y las noticias más relevantes del mundo del trabajo en Venezuela. El pueblo que somos, las venezolanas y los venezolanos, somos un pueblo laborioso y alegre,
que hasta de las circunstancias más difíciles nos reímos y hacemos chistes. Somos un pueblo modesto y digno, pacífico pero rebelde y levantisco cuando nos buscan. Estamos orgullosos de nuestra historia, de nuestro procerato civil y militar, que sin duda alguna encabeza Bolívar, el libertador, e incluye a miles de hombres y mujeres. Estamos comprometidos con el legado de Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, y consustanciados con la dirección política militar de la revolución bolivariana y chavista que lidera nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro. Hemos demostrado que Bolívar no aró en el mar y que su sentencia del 20 de noviembre de 2008 de 1818 está vigente. En ella el libertador afirmó, cito, últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres para recobrar sus derechos soberanos, y que por mantenerlos ilesos como la divina providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Siguiendo esta línea, dijo el comandante Chávez el 23 de noviembre de 2010, si el imperio yanqui con todo su poderío decide agredir abiertamente a Venezuela para tratar de frenar esta revolución, aquí estamos dispuestos, sépalo señor imperio y sus personificaciones, que aquí estamos dispuestos a morir todos por esta patria y su dignidad. Cada día que pasa, los pueblos del mundo ven demostraciones fehacientes que lo dicho por Bolívar y Chávez es verdad. Estamos dispuestos a construir el proyecto socialista y bolivariano en paz, una paz que vamos a defender con las armas en la mano si es necesario. Los hechos de principios de mayo así lo evidencian. Este año vamos a elegir una nueva Asamblea Nacional en una contienda democrática y constitucional, en la cual oposición y revolución plantearemos nuestros proyectos y propuestas. Ese es el camino al que apostamos los venezolanos de bien. Seguimos venciendo. Vamos a oír música y volvemos a Revolución y Trabajo. Bien, a las 8:17 de la mañana de hoy, jueves 2 de julio del año 2020, continuamos con nuestro programa Revolución y Trabajo por RNB 91.1 FM, la señal que recorre la patria, y comenzamos nuestra sección de entrevistas. Hoy tenemos como invitado a Francisco Rodríguez el Bueno. Francisco Rodríguez, quien es analista internacional, ha ocupado posiciones diplomáticas, representaciones diplomáticas del país, sobre todo en Europa, es profesor universitario y es asesor de este ministerio también, con el cual nos une una amistad de años. Y con él vamos a estar trabajando el día de hoy un tema fundamental para la soberanía de Venezuela. Vamos a estar conversando acerca de la ratificación de la posición de Venezuela, de la posición histórica de Venezuela con relación a la controversia histórica que existe por el territorio de la Guayana Esequiba, y sobre todo a partir de los últimos acontecimientos que se han presentado y la ratificación de la validez de la posición de Venezuela, la ratificación de la vigencia del Acuerdo de Ginebra sobre ese territorio. Bueno, el pasado martes Venezuela ratificó el memorando y su anexo presentado el 28 de noviembre de 2019 con la posición histórica de la patria y las razones que evidencian la falta de jurisdicción y la inadmisibilidad de la demanda unilateral presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pero sobre estos temas, para no irnos tan atrás, vamos a estar conversando
mi querido compañero Francisco Rodríguez. Y bueno, lo primero, Francisco, en primer lugar, quiero darte la bienvenida acá a Revolución y Trabajo, uno de los programas de la clase obrera acá por RNB, por Radio Nacional de Venezuela. Y al darte la bienvenida, bueno, tu saludo a los usuarios y usuarias de Revolución y Trabajo y de Radio Nacional de Venezuela, por favor. Bueno, muy buenos días, ministro. Realmente me complace el poder compartir este espacio tanto con usted como con todos los trabajadores y trabajadoras. Estamos empeñados en un proceso que hace de nosotros la posibilidad de construir ese otro mundo posible en medio de las dificultades. Esto es como dice la canción, no es un parto difícil, pero donde solo la solidaridad, la conciencia y la voluntad de construir soberanía es lo que nos va a permitir salir adelante. Y yo creo que este tema que hoy vamos a entrar a conversar es parte de esa construcción, porque es parte a su vez de todo el bloqueo y las amenazas que se ciernen sobre una nación, sobre un Estado y sobre un país que ha decidido construir la soberanía dentro de ese proceso a su vez de construcción de... Mira, Francisco, vamos a tratar de comenzar por el principio, ¿no? En primer lugar, bueno, el origen de la controversia, y hay un evento que quizá marca un hito, ¿no?, que es el laudo arbitral de París de 1899. Vamos a comenzar por allí para luego ver el proceso histórico en su desarrollo, ¿no? Sí, el laudo arbitral de 1899, que de paso fuimos de los primeros casos que ensayó lo que en su momento era una nueva figura en el derecho internacional, que era el arbitraje, ¿no? Todos sabemos, y está pues más que comprobado, que en aquel momento, hay que entender también el contexto histórico, había una suerte de derecho internacional en dos planos, ¿no? Estaba un derecho internacional para las naciones civilizadas y había un conjunto de reglas para los demás países. Incluso en aquel momento hasta se identificaba que había un derecho americano separado un poco del derecho europeo, porque respondía pues a esa misma fragmentación y descentralización del sistema internacional de la época. Estamos hablando a fines del siglo XIX. Entonces el hecho es que en esos juegos de poder de las grandes potencias, donde por supuesto un pequeño Estado que además estaba atravesado por profundas divisiones internas, permanente inestabilidad política, revueltas y contrarrevueltas, revoluciones y contrarrevoluciones, como en aquel momento las llamaban, todo eso se expresaba en el hecho mismo de que Venezuela no estuviese presente y que fuese Estados Unidos quien representara en el juicio a los intereses de Venezuela, ¿no? De manera pues que todas estas componentes estaban allí. Incluso estamos hablando de una época donde el bloqueo y de las costas y eventual intervención militar era un mecanismo válido dentro del derecho internacional para la ejecución de las deudas. De manera que ha pasado mucha agua. Te estás moviendo, Francisco, no te muevas porque se empieza a escuchar mal, por favor. Sí, es que hay momentos que se va la línea, que decía que hay que entender que en ese contexto el ejercicio del poder imperial incluso recurría al uso de la fuerza para imponer los intereses y la voluntad de las grandes potencias. Por ejemplo, eso era típico para el cobro de deudas. Ese fue el caso del bloqueo de nuestras costas en el año 1902. De forma que hay que entender ese contexto. Es en ese contexto que en el juego de poderes imperiales, bueno, Venezuela fue el territorio de la Guayana, fue parte de esa moneda de intercambio, ¿no?
en esos juegos, a cambio, como lo dice el famoso testamento de Mallet Prévost, a cambio de influencias e intereses en Oriente, en este caso específicamente lo que es Afganistán, a cambio de ese intercambio, Guyana pasaba a colonia británica y se le reconocía a Rusia influencias en Afganistán, lo que hoy en día es Afganistán. Entonces, de forma pues que eran parte de las componentes. Lógico, Venezuela poco podía oponer en aquel momento, más aún cuando apenas se sabe la sentencia, que hay que decirlo históricamente, hubo protestas aquí en Caracas, apenas se supo del fallo arbitral. Sin embargo, no había transcurrido ni siquiera una semana cuando ocurre la revolución restauradora. La restauradora, exactamente. Dirigida por Cipriano Castro y... Revolución restauradora. La restauradora, exactamente. Dirigida por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Y eso suma al país nuevamente en lo que era la constante inestabilidad en la cual vivía, ¿no?, a lo largo del siglo XIX. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Llega finalmente Juan Vicente Gómez al poder y lo que se hace es aplicar el laudo, iniciar las comisiones demarcadoras, y en ese contexto se aplica la sentencia arbitral. No se tenía conocimiento para aquel momento de cuáles eran estos juegos de poder que estaban detrás. Y por eso la diplomacia venezolana, cuando tiene conocimiento, luego del fallecimiento de Mallet Prévost, que deja su famoso testamento, es que se tienen los primeros indicios, las primeras pruebas de lo que realmente había pasado. Y Venezuela comienza desde ese momento. Estaba en la figura teñera, la figura clave de esto es Marco Falcón Briceño e Ignacio Guevara Borges, que son los que impulsan a lo largo de esos años la revisión de la causa. Más allá, y esto es importante decirlo porque cuando es gracias a esas gestiones diplomáticas persistentes en el seno de las Naciones Unidas que se logra finalmente que Gran Bretaña acepte el acuerdo, la controversia, y regular el acuerdo a través de lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, justo en el momento en que se va a dar a su vez, o vamos a decirlo de esta manera, que como ya no es rentable mantener colonias directamente para los poderes centrales, es más fácil y mejor, dentro de las estrategias que se siguen las grandes potencias, el desembarazarse de las colonias y quedar vinculadas dentro de la figura del Commonwealth británico. Mira, Francisco, vamos a hacer una... Francisco, discúlpame. No, vamos a volver ahorita sobre el tema para explayarnos sobre las condiciones históricas y el contenido un poco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero vamos primero a escuchar una canción y volvemos. ¿Oíste? Estamos conversando con Francisco Rodríguez, analista internacional, profesor universitario, asesor y además ha sido diplomático de Venezuela, representante de Venezuela ante varios gobiernos del mundo, sobre todo de Europa. Escuchamos una canción y volvemos con Francisco Rodríguez, acá Revolución y Trabajo. Cuando son las 8:29, estábamos escuchando a Silvio Rodríguez, Óleo de Mujer con Sombrero. Y volvemos acá a Revolución y Trabajo por RNB 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, quien es analista internacional, ocupado posiciones diplomáticas, es profesor universitario, es asesor de nuestro Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y con él estamos conversando de la controversia histórica de Venezuela, actualmente con la República Cooperativa de Guyana, por el territorio venezolano a todas luces de la Guayana Esequiba. Francisco, estábamos
cuando te interrumpí para escuchar a Silvio, estábamos hablando un poco de las condiciones en que se firmó, se llegó al Acuerdo de Ginebra del año 66, del 17 de febrero de 1966. Ahí hay cambios en la situación, digamos, mundial. Obviamente ya no estamos a finales del siglo XIX, el mundo es otro. Venezuela, para ese momento, ha superado esa etapa del gamonalismo, ¿verdad? De los gamonales, las guerras civiles, las llamadas revoluciones, la mayoría de ellas, en el siglo XIX, que como tú decías, efectivamente, cuando el momento en que se firme el laudo arbitral y se conoce en Venezuela, comienza la guerra conocida, conocida como la Revolución de las Reformas, que llevó a Cipriano Castro a la presidencia de la República en 1899. Y luego Gómez, Juan Vicente Gómez, bueno, asume el laudo arbitral, como tú decías, ¿no? Ahora, ha habido una posición histórica de Venezuela a partir del momento, como tú lo has dicho también, que se conoce el testamento de Mallet Prévost, de todas las componendas que se hicieron entre las grandes potencias, básicamente entre el Reino Unido, Estados Unidos, que tú lo dijiste, pero yo creo que hay que enfatizar eso. Es decir, Venezuela no estuvo presente en ese tribunal arbitral, fue representada por el gobierno de Estados Unidos, los intereses de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos. Y en aquel momento el zarismo ruso, eso conformaba ese laudo arbitral que tomó la decisión de entregar el territorio de la Guayana Esequiba a Gran Bretaña en aquel momento. Y luego, en el año 66, estamos en otra situación, pasado la Segunda Guerra Mundial, se ha iniciado el proceso de descolonización, que tú por ahí estabas hablando cuando yo te interrumpí. Hablemos un poco de esas condiciones históricas antes de ver el contenido del Acuerdo de Ginebra. Sí, además porque entiendo que los tiempos de radio siempre son muy más cortos de lo que uno cree. Tú sabes de eso porque tú tienes un programa. Sí, tienes toda la razón. Y entonces, bueno, debemos aterrizar cuanto antes en la parte contemporánea para meter allí el hueso del análisis, ¿no? Sobre todo para informar a los usuarios y a los trabajadores, ¿no? Usuarios que deben tomar conciencia de del momento que estamos viviendo, ¿no? Mira, el asunto entonces es el siguiente. En ese proceso de descolonización de la década de los 60, 70, sucede que que Gran Bretaña, desembarazándose entonces de su colonia, firma el Acuerdo de Ginebra, pero hereda automáticamente la controversia a Guyana. Este es un elemento importante porque Guyana siempre ha tratado de ser remolona con respecto al reconocimiento de la controversia misma, ¿no? Y eso es importante porque cuando nos refiramos en breve a la demanda que acaba de introducir ante la Corte Internacional de Justicia, nuevamente en la sesión que acaba de sucederse el día de ayer, pues uno de los elementos es eso, es volver a lo que ha sido la posición tradicional guyanesa, que es importante pues ventilarla, señalarla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese proceso de descolonización, Gran Bretaña por lo demás ha sido una figura importante hasta estos momentos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña la verdadera pretensión era incluso avanzar sobre el territorio y llegar a tener el control de la desembocadura del río Orinoco, porque había dos propósitos en todo esto. Uno es que muchos venezolanos no conocen que en el siglo XIX Venezuela produjo uno de los boom del oro más importantes que hubo a nivel mundial, es decir, lo que se conoce como el Cuyuní, resulta que fue uno de los boom de oro más importantes, tan importante como la famosa conquista del oeste en Estados Unidos y las famosas minas
de California, ¿no? Eso que se ha vuelto casi una especie de visión idílica del hombre blanco avanzando sobre el territorio y construyendo y buscando el oro. Civilizándolo. Bueno, aquí en Venezuela hubo una explosión de oro importantísima. De manera que el oro venezolano era uno de los oros que tenía mayor tenor. Por eso es que Gran Bretaña tuvo gran interés a lo largo del siglo XIX y avanza sobre la frontera venezolana con la intención de tener el control de las minas de oro. Y por el otro, tenía un proyecto que nunca pudo, como potencia imperial, tuvo un proyecto que era conectar todos los ríos de América Latina para lograr la navegación de comercio desde Argentina hasta salir al Atlántico por las bocas del Orinoco. Por esa misma razón es que Gran Bretaña jugó a todo lo largo del siglo XIX a la fragmentación de América Latina y a boicotear, a sabotear, a dinamitar todo el proyecto bolivariano no solamente de la Gran Colombia, sino de la Unión a través del proyecto de la Conferencia de Panamá. Todo eso es parte de una gran geopolítica del siglo XIX que llega hasta el siglo XX. Y hoy vemos parte de ese reflejo incluso en el tema del oro que está en el Banco de Inglaterra, las famosas 31 toneladas, que por cierto, hay que decirlo y lo adelantamos, ayer salió finalmente la decisión del Tribunal Superior británico fallando a favor del señor Juan Guaidó y desconociendo a las autoridades legítimas en cuanto se refiere al control como república de las 31 toneladas que están en el Banco de Inglaterra. ¿Y por qué esas 31 toneladas estaban allí? Bueno, porque por lo mismo que estamos aquí conversando, desde el siglo XVII-XVIII, Gran Bretaña, que es la que impulsa el cambio del sistema monetario a patrón oro, impulsa entonces que todas las grandes reservas del mundo sean certificadas por el Banco de Inglaterra, el mismo donde tenemos hoy, 2 siglos después, las 31 toneladas que se quedaron atrapadas allí en su momento, ¿no? Entonces, el tema que tenemos hoy es que incluso Inglaterra está jugando por debajo de cuerdas en todo este asunto de la reclamación guyanesa ante la Corte Internacional de Justicia. Es un elemento que hay que estudiarlo con detalle, porque es importante para entender no solamente la historia de dónde viene, sino hacia dónde va también, ¿no? Pero volviendo al punto que... Ahora fíjate, Francisco, un poco el contenido de los elementos que conforman el protocolo, el Acuerdo de Ginebra, perdón. Así es, ahí quería ir. El Acuerdo de Ginebra, hay que entender en este contexto histórico 3 elementos importantes. El Acuerdo de Ginebra se firma en 1966, momento en el cual Gran Bretaña le da la independencia a su excolonia, que era la Guyana Británica. Por esa razón, quienes firman el acuerdo es, por un lado, Gran Bretaña e Irlanda del Norte como potencia saliente, las autoridades que iban a conformar la nueva República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Son las 3 partes que están allí presentes. Entonces, el acuerdo mismo, ese es un primer elemento. Un segundo elemento, fíjense, estamos hablando de 1966 y resulta que 3 años después, en 1969, ocurre la rebelión del Rupununi, que es un elemento que hay que colocar aquí en este análisis, porque la rebelión del Rupununi supuso que las tribus amerindias que estaban allí en la zona originaria pidieron anexarse a Venezuela, desconocieron la autoridad de Georgetown, y los gobiernos de la época, los gobiernos de punto fijo en ese momento, Raúl León específicamente, no defendió a las tribus amerindias. Por el contrario, presionado por Estados Unidos y por Brasil, va simplemente a darles la nacionalidad a quienes pasen del lado de Venezuela, es decir, respetando, si se quiere, la línea fronteriza que se había establecido con las comisiones demarcadoras a partir del año 1905.
Entonces, en ese momento Venezuela, claro, siempre ha ejercido su derecho de oponerse a cualquier acto de control o posesión por parte del gobierno guyanés sobre la Guyana Esequiba, sobre el territorio de la Guayana Esequiba, vamos a subrayarlo. Pero el hecho es que en ese momento Venezuela tuvo, los gobiernos de esa época tuvieron una actitud poco menos contundente de lo que debió haber sido. Y apenas termina el levantamiento de Roponuni, que termina siendo sofocado con varios muertos, y cientos que se vienen hacia Venezuela y que iban a ser acogidos como venezolanos, iban a ser protegidos. Acto seguido, en 1970 se firma el protocolo de Puerto España bajo el gobierno de Rafael Valdés, que pone en una suerte de congelador, en una suerte de entente durante 12 años a la reclamación, hasta el año 1982. a la controversia, y en 1982 es que se activa nuevamente el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Bajo el gobierno de Luis Herrera Campín, y desde allí hasta hoy, en la situación en la cual nos encontramos. Okay. ¿Qué sucede? El Acuerdo de Ginebra. El contenido del acuerdo establece unos elementos que es importante que los comentemos brevemente, porque son la clave para entender incluso el momento actual. No te muevas. Estamos perdiendo la... Esto es importante porque... Francisco, perdona. Francisco, aló, ¿me oyes? Sí. Ahora Te perdimos en un momento, rebobina un decía que el momentito. Acuerdo de Ginebra tiene dos elementos que son importantes y clave hasta el momento actual. Ok. El Acuerdo de Ginebra tiene dos momentos importantes, dos elementos claves hasta el momento actual, y son los siguientes, y hay que leerlos entre líneas. Y es que en el artículo quinto, en el artículo cuarto, cuando se refiere a lo que sería el procedimiento para la solución pacífica de la controversia, se dice que las partes de común acuerdo van a escoger los medios de solución que están previstos en la Carta de Naciones Unidas en el artículo 33. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, la conciliación, la negociación, la investigación, la mediación, los buenos oficios y cualquier otro medio, donde entran incluso los medios jurisdiccionales, ¿okay? Pero de manera que hay todo un marco amplio de opciones. Ese es un primer elemento. Pero luego, y yo quiero aquí leer textualmente lo que dice el acuerdo, porque cada quien debe formarse su propia opinión. Y cuando digo su propia opinión es ayudar a entender lo que incluso trata de oscurecer la posición guyanesa. Dice que si dentro de los 3 meses siguientes a la recepción del informe final, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana no hubieran llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden, o de no llegar a un acuerdo sobre este punto, al secretario general de las Naciones Unidas. Fíjense como dice, que es lo que acaba de suceder. Al no llegar a un acuerdo, en este caso a través del buen oficiante, que el papel de buen oficiante es solamente crear un clima de distensión que favorezca que las partes puedan negociar por ellas mismas. Entonces, de no llegar a un acuerdo, al secretario general de Naciones Unidas. Pero luego, y aquí es donde se agarra la parte guyanesa para decir que el secretario ha tomado la decisión, ¿no? Y que este es el elemento que le da el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, ¿qué dice la segunda parte de este mismo artículo? Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser, llegado el caso, el secretario general de las Naciones Unidas, y aquí dice, escogerán, no dice el secretario escogerá,
dice escogerán. ¿Quiénes escogerán? Todos. O sea, el secretario general lo que está haciendo es el papel de un conciliador, no es un árbitro. Y esto es importante porque en la audiencia de anteayer, la parte guyanesa dijo que el secretario era un árbitro, que el secretario era un mediador. El secretario no es mediador, el secretario es un conciliador, es un componedor. Entonces dice, escogerán otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho artículo hayan sido agotados. Ni han sido agotados, y esto es importante subrayarlo porque nuevamente la parte guyanesa ha esgrimido en el tribunal que supuestamente ya todo está agotado y que por lo tanto ese es el medio que el secretario ha escogido. Ahí hay dos temas, Francisco, ahí hay dos temas. Uno, efectivamente, que para llegar al nivel de la Corte Internacional de Justicia, que es una jurisdicción que Venezuela desconoce, ¿no? Tiene que haber un acuerdo un acuerdo de llegar allí de la República, en este caso de la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, cosa que no ha sucedido. ¿Ok? Ese es un elemento importante. Y lo otro, efectivamente, que Venezuela ha estado reivindicando y sigue reivindicando el mecanismo establecido en el Acuerdo de Ginebra del 66, que tiene que ver con la discusión entre las partes. Ya acudió al buen oficiante. Hubo varios buenos oficiantes en este periodo, creo que el último fue Ban Ki-moon. ¿Ok? Entonces, es decir, la posición que lo decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez es que de Guyana es que es volver al laudo arbitral de 1899. Es decir, por eso es que la cosa paradójica, digamos, un país independiente, entre comillas, soberano, un gobierno, porque hay que decirlo, un gobierno del derecha en la República Cooperativa de Guyana, enemigo de Venezuela, es el que está tomando esas posiciones. Así es. Yo quiero subrayar, antes de que sigamos en el análisis, un punto que nuevamente enfatiza el carácter de composición, el carácter de acuerdo, de consenso que debe haber entre las partes para la escogencia de los medios. Porque además, nuevamente, como una de las piezas clave de la argumentación guyanesa es la recurrencia al artículo 33 de las Naciones Unidas, porque incluso el propio Acuerdo de Ginebra así lo establece, resulta que cuando vemos el artículo 33, nuevamente, ¿qué dice? Literalmente el artículo que dice, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución ante todo, y luego enuncia los medios de solución pacífica que ya mencioné anteriormente. Entonces, nuevamente, tratarán, es decir, que no hay una sola parte que pueda actuar unilateralmente, es decir, debe haber un acuerdo entre las partes. Entonces, nuevamente, el espíritu del Acuerdo de Ginebra, tanto como la referencia a los medios, siempre enfatiza, subraya el carácter de acuerdo, de consenso que debe haber, el arreglo amistoso que debe haber entre las partes. Y eso no es precisamente la conducta ni la acción que como actor internacional está teniendo Guyana en este caso. Y una de las preguntas que uno se pudiera hacer es ¿por qué? Bueno, lo primero es que para mí, detrás de todo, lo que Guyana está haciendo es utilizar el Acuerdo de Ginebra como pieza útil, pero queriendo realmente utilizar el Acuerdo de Ginebra como pieza útil de su argumentación en la controversia por medios diplomáticos, pero realmente al final lo que quiere es barrer con el acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento importantísimo y clave, ministro, cuando estamos conversando sobre esta controversia. El artículo 5º, aparte segundo, dice esto: ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se haya en vigencia este acuerdo
constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o Guyana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo. Puede ser que Guyana tenga la posesión del territorio, como efectivamente es. Eso es innegable. Está allí desde hace 40 años, tiene organización político-administrativa, tiene control policial de la zona, hay población allí, incluso elemento importante, tras la rebelión del Rupununi, como se dieron cuenta de ese factor de debilidad, los gobiernos guyaneses sucesivos empezaron a trasladar población, empezaron a cambiar el equilibrio demográfico en la región para de esta manera no tener a una población mayoritariamente ameríndia que fuese anti-guyanesa. Y esto es un elemento importante porque esto, con el paso de los años, hoy por hoy se refleja en la composición, en la lengua, en una serie de aspectos que excederían el comentario que podemos hacer en este momento aquí, pero es un elemento importante a considerar. Entonces, de acuerdo con este artículo y de acuerdo con esta parte, así Guyana haya hecho actos de posesión en el territorio, sin embargo, esto no vale para la titularidad de soberanía. Una cosa ahí, Francisco, porque ya nos queda poco tiempo, nos quedan unos 3 minutos. Sí, hay un tema ahí fundamental, ¿no? Que tiene que ver con los recursos que hay en esa zona y el interés de las transnacionales, que también están metidas, el ExxonMobil y otros, ¿no? También está jugando allí. Así es, estamos hablando nada más y nada menos qué es lo que está detrás de todo esto. El interés, usted lo dijo, Granger define un modelo minero exportador, y esto supone entonces que la expectativa es que Guyana se convierta en una potencia petrolera. Las perspectivas son que para el año 2025 pueda explotar petróleo, pueda exportar y producir petróleo en el orden de los 700 a 750 mil barriles. Y el meollo, o sea, el corazón de esa posibilidad, de esa factibilidad está en el bloque Stabroek, que está en la zona en reclamación, sería la proyección de la fachada marítima de la Guayana Esequiba, y estamos hablando de una extensión de 26.000 kilómetros, más o menos, un poquito más, y un potencial de recuperación de 8.000 millones de barriles de petróleo, que convierte a Guyana en la posibilidad del boom petrolero, de la nueva potencia petrolera mundial. Ese es el meollo. Entonces, por eso Exxon, que salió con las tablas en la cabeza aquí en Venezuela, con la política de asociación mixta que estableció la nueva ley de hidrocarburos, y luego el fallo que tuvo en su cálculo en la Corte del CIADI, resulta que, bueno, ellos ahora han apostado a Guyana, han apostado tanto que incluso un bono que dieron por adelantado por el derecho de exploración en el bloque Stabroek, en uno de los bloques que ellos están desarrollando del bloque Stabroek, uno de los campos, resulta que le dieron un bono de los cuales 15 millones el gobierno guyanés los está utilizando para costear el juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Ese es realmente el meollo de la cosa. Y Estados Unidos, por el otro lado, pues está, primero, la conexión que hay entre la Exxon y el gobierno estadounidense es claro y evidente, es un estado corporativo, y luego de eso, pues Estados Unidos juega también a tomar el control por los minerales estratégicos y todas las riquezas mineras que están, ya no solamente el petróleo, de manera que tiene interés en tener control de la zona, y con la confrontación en la cual está con nosotros, no nosotros con ellos, pues bueno, buscando esa desestabilidad, ellos han diseñado toda una política de acercamiento militar que se expresa desde hace ya 2 años en una serie de operaciones militares conjuntas, de
reforzamiento y modernización de sus Fuerzas Armadas, donde entonces, bueno, ellos lo que están es, por un lado, queriendo tener el control pues petrolero y minero, y por el otro reforzar a Guyana como la otra tenaza que junto con Colombia amenaza. La otra pala de la tenaza, exactamente. Bueno, mira Francisco, hemos llegado de verdad al final de esta entrevista, pues se nos agotó el tiempo, te damos las gracias, por haber aceptado la invitación acá a Revolución y Trabajo. Creo que ha sido no solo una entrevista de contenido político y patriótico, sino además una entrevista muy pedagógica, ¿no? Bueno, tú también eres profesor, tú eres pedagogo también. Entonces, bueno, hermano, de verdad que muchas gracias. Es Francisco, conversamos con Francisco Rodríguez. Él es analista internacional, diplomático, profesor universitario, asesor nuestro acá en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Y con él llegamos al final de Revolución y Trabajo, hoy jueves 2 de julio. Llegamos al final, será hasta la próxima semana donde nos veremos o nos encontraremos, nos escucharemos. Por aquí, por Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Trabajamos por ustedes gracias a nuestra querida camarada y hermana compañera Isbemar Jiménez y a todo el equipo que la ha acompañado en estos días de cuarentena allá en Radio Nacional de Venezuela. En la producción del programa de Revolución y Trabajo estuvo y sigue estando Luz Bracamonte. En las redes sociales, el gigante de las fotografías, Eliomar Salcedo. En la cámara para YouTube, Duarne Lachique. En la logística del 23 de enero para el mundo, Eduardo Rivero. Y quien tiene el placer de saludarle, su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Nos vamos, creo que con Alí Primera.